sido este proceso evolutivo de figuras como la extinción del derecho de dominio o los mecanismos de recuperación de activos en América Latina. Especialmente me encanta que ustedes estén también en ese tono de ir conociendo un poco más esta figura. México acaba de cambiar su juridicidad más bien recientemente. No es mucho el tiempo que lleva la nueva Ley Nacional de Extinción del Derecho de Dominio, la cual es un cambio bastante notorio con relación a las leyes anteriores de extinción del derecho de dominio. Se adoptó una nueva juridicidad, se adoptan algunos elementos que vienen de la recomendación de la ley modelo, y es bien interesante que ustedes de pronto conozcan un poquito cómo ha sido este proceso. Lo primero que me gustaría como partir, como para comenzar a hacer las reflexiones sobre este proceso de cómo se ha venido evolucionando la recuperación de activos, es que prácticamente estamos partiendo de una problemática muy similar en todos nuestros países. Casi que todo el continente, y en unos países más que otros, el tema de la afectación de bienes, de la persecución de bienes, de la recuperación del activo, de la extinción o del comiso, ha sido como un asunto como intrascendente, como secundario. Yo a veces, inclusive en alguna de la oportunidad, la comparaba como la cenicienta de las instituciones del derecho penal. O sea, casi nadie le presta atención. Pero cuando tenemos un país con una problemática criminal bastante fuerte, donde las manifestaciones y fenómenos delictivos tienen de pronto sus expresiones más extremas, ahí es donde nosotros estamos viendo la importancia y la utilidad que pueda tener estos institutos. O sea, prácticamente la historia de este instituto pues viene cambiando frente a la necesidad de contrarrestar el impacto que vienen haciendo ciertos fenómenos o actividades delictivas en determinados países. Si bien ahorita se asocia, como algunos dicen, hay modas en ciertas luchas de criminalidad, la lucha contra el narcotráfico, la lucha ahora contra la corrupción, la criminalidad organizada, siempre van a ser como esos procesos cíclicos. Siempre se está mirando ahorita de que el tema patrimonial, y especialmente las investigaciones patrimoniales, sea un tema determinante. Desafortunadamente, el problema que ha tenido es como un reconocimiento de su naturaleza jurídica, un reconocimiento de qué es concretamente lo que podríamos decir que sea la recuperación de activos como tal. El mismo comiso penal, en la mayoría de nuestros países, también tiene un problema de identidad bastante fuerte. No todos los países responden a la misma naturaleza. En algunos países es un aspecto de más bien de orientación civil, en el otro es una pena, en el otro es una consecuencia accesoria, etcétera. Entonces, los institutos que se han venido diseñando vienen teniendo como ese inconveniente, ¿no? De que no se conoce muy bien cuál es la naturaleza jurídica, cuál debe ser el tratamiento, cuál debe ser el debido proceso. Generalmente se le da como una especie de tratamiento sistemático, en algunos casos se le adopta como una posición de un instituto eminentemente civil, en el otro es como un instituto eminentemente criminal, y eso ha dificultado un poco de que tengamos como una especie de consenso de que es el mínimo de elementos que debe tener un instituto dirigido a la recuperación de activos, un instituto que pretenda la extinción del derecho de dominio de los bienes que sean de origen o destinación ilícita. Entonces, estos temas nos han llevado es como a buscar que exista un proceso como de unificación de criterios. Ya vamos a ver ahorita que hay procesos muy parecidos. En Europa hay un proceso ya implementado a partir de la directiva 042 del 2014. Ellos han homogeneizado y estandarizado su legislación en torno a unas formas de decomiso especial, unas formas de recuperación de activos muy concretas, de decomiso sin condena. En América Latina estamos como teniendo como la misma figura, pero ya desde una perspectiva diferente, ya desde una perspectiva por fuera del proceso penal. Entonces esto nos lleva como para ir a entender un poquito, ir decantando cuál es la problemática que tenemos en América Latina. Esto es como útil recordar las distintas pretensiones que tenemos en el proceso penal, especialmente en materia criminal, porque realmente si comenzamos a comprender la diferencia que tenemos incluso dentro de nuestras propias legislaciones, podemos ir entendiendo cómo es que se ha venido construyendo un instituto ya autónomo, independiente, que permita cumplir una finalidad específica, como es la recuperación de activos o la extinción del derecho de dominio de bienes ilícitos. Toda la historia prácticamente reciente
casi que se ha concentrado siempre en que la lucha a la criminalidad la vamos a enfrentar desde la perspectiva penal, casi que la inflación de nuevos delitos, la progresión se ha dado a partir de nuevas conductas y algunas de ellas de orientación de orden económico. El caso del lavado de activos creo que es el ejemplo más representativo de querer de pronto entrar a controlar o a manejar una ecuación muy distinta de lucha contra la criminalidad, enfrentándose a la criminalidad desde su aspecto más notorio, que es el aspecto motivacional. Hoy podemos decir que la motivación, los delitos de alta motivación económica se han llevado a que se replantee y se rediseñe un poco ciertas partes del derecho penal con relación a la reconocimiento de conductas que se centren en los aspectos patrimoniales del delito. Estamos hablando del lavado de activos como tal, pero otras manifestaciones como el testaferrato, que algunos países ya la han adoptado, como los enriquecimientos ilícitos de particulares, ya están en materia de funcionarios públicos, entonces se concentra un poquito en el área penal. Pero el derecho penal, esta pretensión de responsabilidad penal no es suficiente. O sea, ya podríamos decir que si eso se buscaba para contrarrestar la impunidad, la riqueza ilícita, hoy tenemos que reconocer que el concepto de impunidad nos ha cambiado. Antes pensábamos que impunidad era el no castigo, la no cárcel, pero el problema es que si alguien se enriquece con un delito y le dejamos la riqueza, pues prácticamente eso es más impune aún. O sea, ¿por qué? Porque le estamos mandando un mensaje equivocado a la sociedad de decir que el delito sí vale la pena. En otras palabras, el delincuente se va a justificar siempre en sus actividades, siempre y cuando no se le toque la ganancia, porque esa fue la razón de ser del riesgo. Y ahí es donde vemos que podemos reconocer que hay una especie como de crisis de la capacidad preventiva y disuasiva de la amenaza punitiva. La amenaza penal como que ya no está cumpliendo esa función de disuadir. Eso, por lo menos aquí en Colombia, cuando tuvimos unos fenómenos que se nos habían disparado, por ejemplo, el tema del secuestro, pasábamos de penas de 10 a 15 años a penas casi de 60 años. Y uno pensaba que eso haría pensar al delincuente y reflexionar para disuadirlo en cometer el delito, y lo que tuvimos fue un fenómeno mucho más extraño. En lugar de bajar el secuestro, lo que subió fue el monto de los rescates. O sea, ya el delincuente no se va a arriesgar por cualquier peso para un secuestro porque se exponía una pena antes relativamente baja, y si le subieron la pena, pues ahorita que el riesgo sea alto. Entonces prácticamente lo que subieron fue el precio de los rescates. Ya han sido métodos integrales los que han permitido reducir las cifras de los secuestros, pero no ha sido la pena lo suficientemente disuasiva. Entonces ya ahora le podemos decir al delincuente, bueno, si usted va a delinquir, piénselo 2 veces. Pues si usted se estaba arriesgando, incluso una pena casi de 60 años, por obtener un dinero, sepa que si usted tiene una riqueza, se la vamos a quitar. Esa es más o menos como la ecuación en la cual hay que ir como revisando el cambio de la orientación de lo que debe ser afrontar los problemas de lucha contra la criminalidad de una manera integral. No basta el derecho penal como única respuesta, necesariamente ahorita ha surgido pues, la pretensión patrimonial como ese complemento, y lo que prácticamente la tendencia que se está viendo ahora en muchos países es precisamente que se trabaje en investigaciones integrales, no solamente con un enfoque penal de satisfacer la pretensión penal principal, que es la declaratoria de responsabilidad y consecuente condena, sino que también se trabaje la pretensión patrimonial en aquellos casos de delitos de motivación económica o en aquellos casos donde la utilización o empleo de bienes sean determinantes, pues que existe una pretensión que permita recaer sobre esos aspectos. Entonces, no solamente vamos a tener ahorita dentro del eje central de la actuación de las autoridades la pretensión penal principal de declaratoria de responsabilidad e imposición de eventual condena, sino también vamos a tener una gran relevancia de que se trabajen las medidas cautelares, ya no solamente medidas de carácter personal, sino también medidas de carácter patrimonial, ya sea para garantizar 2 pretensiones adicionales, o sea, ya sea la pretensión de comiso de lo que pueda ser origen, producto o medio instrumento de un delito, o lo que sea la pretensión de restablecimiento del derecho, o aquellas pretensiones que permitan satisfacer las expectativas civiles de responsabilidad, que tenga que ver, por ejemplo, con la indemnización de los perjuicios o, como se conoce ya, la recuperación de activos.
Sin embargo, estas pretensiones, cuando se trabajan dentro del proceso penal, van a tener las limitaciones propias que tiene el proceso. En otras palabras, si la persona, por ejemplo, fallece, pues se extingue la acción penal, el proceso se tiene que terminar. Si la acción prescribe, si el término del delito prescribe, entonces también se extingue la acción penal, y así sucesivamente vamos a tener una serie de inconvenientes en los cuales nos está diciendo, un momentico, el derecho penal no está siendo lo suficientemente efectivos, porque como quiera que gira en torno de la persona, realmente toda esta problemática, cualquier cosa que afecte el proceso penal, pues va a afectar inmediatamente la pretensión extintiva, o la pretensión de decomiso, o la pretensión de recuperación de activos. Ese tipo de pretensiones, generalmente, cuando el proceso termina por una situación o presenta problemas, por ejemplo, la persona está fugitiva, entonces en ausencia no se puede culminar el proceso, o de pronto sí se culmina por una vía de derecho compositivo, como sería la aplicación de un principio de oportunidad, ese tema de los bienes queda prácticamente sin resolver. Entonces se necesitaba como entrar a reforzar y a revisar de pronto que algunos mecanismos o algunos institutos o algunas vías en las cuales permitiera superar las dificultades que ofrece el proceso penal para poder de pronto tener éxito en aquellas pretensiones que no se van a concentrar en la responsabilidad penal de la persona, sino que se van a concentrar en el tema patrimonial, ya sea para desincentivar la actividad ilícita, ya sea para quitarle de pronto las herramientas, la infraestructura, los elementos, los medios que tiene la delincuencia para mantenerse fuerte y poderosa y amenazante, o ya sea para restablecer el derecho, como ahorita es uno de los temas más fuertes, con la idea de recuperación de activos, especialmente aquellos de la corrupción, que es devolver de verdad al Estado lo que se hayan apropiado indebidamente. Ese tipo de problemas es los que nos ha llevado prácticamente a que en América Latina se haya buscado distintas respuestas y a que haya tomado un poquito de importancia el tema patrimonial. ¿Por qué? Porque al ir sumando la idea de que el Estado debe accionar no solo desde el punto de vista frente al delito, no solamente debe reaccionar desde la perspectiva del derecho penal, especialmente con esos criterios de política criminal o de teniendo en cuenta que el derecho penal se convierte como un mecanismo de control social por excelencia. No, aquí lo que necesitamos es como tener una visión un poquito más amplia. Se va a orientar un poquito más hacia el derecho compositivo, ya no ver el delito como un factor de necesidad de castigo al delincuente, sino ver el delito como un problema, como un conflicto que debe entrar a ser solucionado. Y cuando se comienza a ver el delito como un conflicto que debe entrar a ser solucionado, pues va a tener de pronto algunos elementos adicionales que nos va a permitir como considerar realmente de que la acción del Estado debe ser mucho más amplia y mucho más efectiva. Si tenemos un problema en un barrio, en una colonia, donde tengamos una escuela y cerca de la escuela hay una casa donde venden droga, pues uno dice, bueno, aquí tengo un problema delictivo indiscutiblemente. Tengo un problema social porque los niños de nuestra sociedad están siendo intoxicados. Pero, ¿qué es lo que sucede? La respuesta del derecho penal, desde la perspectiva del derecho penal, lo que nos va a decir, bueno, se puede iniciar un proceso allá y capturen al delincuente, y eso es lo que generalmente es el derecho penal, se captura. Pero cuando se les deja la infraestructura al delincuente, el problema sigue. Entonces, si bien capturamos al expendedor, lo más probable es que la esposa tome el negocio, o un hermano o un amigo tome el negocio. ¿Por qué? Porque se les deja el negocio. Ahorita el tema de afrontar desde una perspectiva integral, lo que nos está diciendo es, un momentico, miremos el tema de cómo es el problema y qué respuestas debe tener el Estado y qué pretensiones es lo que el Estado a través de sus autoridades debe estar iniciando. Entonces ya vamos a decir, no nos va a bastar con la respuesta del derecho penal porque va a ser insuficiente. Ahí, por ejemplo, considerar el decomiso o comiso o la extinción del derecho de dominio del lugar donde se está utilizando como expendio de drogas. Ese nos ayudará un poquito más a componer ese conflicto que se nos ha generado con el delito. Entonces esta visión integral creo que responde más a un derecho más compositivo que a un derecho castigador. Y la idea de hacer ese punto de componer, por eso recuperar activos o restablecer derecho, recomponer, tiene casi que la misma esencia y la misma idea. Nos implica tener una visión mucho más amplia del problema criminal.
Entonces, también esto nos permite tener como unas políticas preventivas y disuasivas un poquito más amplias, ¿no? Saber de pronto de que la justificación que muchos tienen para delinquir tiene un riesgo adicional que no solamente es perder la libertad, sino perder lo que se tiene. Y traigo...